Muy buenas tardes, mi nombre es Nelly Rosario Moreno Leiva, soy docente de la Universidad Peruana Unión de la filial Juliaca, Puno, Perú. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Internacional de Gestión de la Información Empresarial, IBIMA, por haber organizado esta 37ª conferencia, la misma que se viene desarrollando en la ciudad de Córdoba, España. Asimismo, agradecer por la oportunidad que nos brindan de presentar el artículo La crisis sanitaria del COVID-19 en la actualidad y sus repercusiones en el sector económico informal peruano. Seguidamente presentaré las repercusiones que causó la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector informal en el Perú, siendo disminución de ingresos, cese de actividades, recrudecimiento de la pobreza, aumento del desempleo y la expansión del sector. Con la finalidad de desarrollar el trabajo en sí, lo he agrupado en 4 puntos principales que se va a desarrollar: la introducción, el desarrollo y etapas de la revisión, las discusiones, las conclusiones y las recomendaciones. A partir del 16 de marzo del 2020, el Estado peruano se declara en emergencia nacional y de aislamiento social obligatorio a nivel nacional. Se toman medidas preventivas como el cierre de fronteras, suspensión de actividades económicas, suspensión de actividades académicas, financieras, entre otras. Estas normas se encuentran contenidas en el diario El Peruano, diario que contiene todas las normas que emana el gobierno peruano. Asimismo, se dictan medidas de apoyo al sector formal a través de programas como Reactiva Perú, el Fondo de Apoyo Empresarial, prórroga para la presentación de la declaración y pago mensual de impuestos, entre otros, según Varona y González. Sin embargo, el sector informal no cuenta con las medidas de protección por parte del Estado peruano, y esto lo manifiesta García Yaguayo. El principal desafío para el gobierno del Perú se debió de haber centrado en el sector informal, ya que representa el 73.6% de informalidad, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, según Chalcatana. Dentro del desarrollo y etapas de revisión del artículo encontramos que se evidencian muchas debilidades de los sistemas económicos, encrudeciendo las economías vulnerables. Asimismo, muchos sectores económicos también fueron afectados, como los servicios de alojamiento, los servicios de transporte, sobre todo de construcción, de restauración, entre otras, ¿no? Ha habido también empresas menos afectadas, como las empresas de telecomunicaciones, pesca, de gobierno, finanzas y de seguro. Estas medidas que implementa el Estado peruano, todas las medidas fueron dirigidas, como dije anteriormente, al sector formal, a todas las empresas que están legalmente constituidas y que pagan de manera mensual, anual, sus impuestos. Asimismo, para Avendaño Castro, el impacto social que tuvo el COVID-19 dentro de un contexto de la informalidad se genera por las desigualdades sociales, económicas y educativas. Las epidemias y las crisis económicas tienen un impacto desproporcionado porque el sector informal
solo cuenta con ingresos económicos insuficientes para mantenerse a sí mismos y a sus familias, lo que conduce a una desigualdad social. Y el Perú no es excepto a esta realidad. Cuenta con un alto índice de informalidad. Como manifesté anteriormente, el Perú tiene un índice de informalidad del 73.6%, superior al año 2018. Estadísticas que nosotros hemos sacado del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, a raíz de aplicación de encuestas a los hogares vulnerables. Con la finalidad de poder entender mejor el desarrollo y etapas de revisión, hemos dividido en 3 etapas: la fase descriptiva, la fase interpretativa y la construcción teórica. Dentro de la fase interpretativa se analizan las consecuencias de las medidas tomadas por el gobierno peruano en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19. La inmovilización social deja entrever que los hogares más pobres fueron los más vulnerables debido a que perdieron sus trabajos en un mayor número, dando como resultado una disminución muy significativa de sus ingresos. Asimismo, se menciona que las actividades económicas sufrieron un duro golpe por el cierre total de sus actividades. La tasa del desempleo aumentó de un 16 a un 20%. El Estado, para poder mitigar la situación en la cual se encontraban las personas en situación vulnerable, como el sector informal, lanza bonos solidarios como Yo me quedo en casa, el bono rural, el bono independiente, el bono universal, pero sinceramente estos bonos no llegaron a todas las personas que se encontraban en una situación vulnerable. Dentro de la fase interpretativa, nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede proteger a los trabajadores informales ante esta crisis sanitaria? A pesar de que el Estado dicta medidas para poder mitigar la situación económica de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema, y también en situación que abarca a la informalidad, el Estado trata de poder mitigar esta situación. Pero, sin embargo, como dije anteriormente, no logra. Asimismo, podemos decir que los países que tienen una economía informal, como el Perú, está caracterizada por tener un alto nivel de pobreza y también un crecimiento económico lento. La baja cobertura de los sistemas de seguridad social imposibilita que el Estado pueda dar protección a los ciudadanos ante los efectos negativos de la pandemia. Dentro de la construcción teórica global, podemos decir que el Perú fue uno de los países que tomó medidas drásticas contra la propagación del COVID-19. Sobre todo, estas medidas también las enfocó con la finalidad de apoyar al sector informal. Sin embargo, no logró satisfacer al 100% de esta población. Uno, por la tasa de desempleo, que empezó a aumentar de 16 a 20%. Lo segundo, que las personas que ya se encontraban prácticamente en una situación de desempleo, ellos tenían que reinventar, buscar nuevas formas de poder
tener ingresos económicos para poder llevar el pan del día a día a sus hogares. Por lo tanto, en esta tabla, a continuación voy a presentar una tabla. Esta tabla presenta el resumen de las repercusiones que tuvo y tiene el sector informal durante la pandemia. Esta tabla está siendo presentada de acuerdo a las entrevistas que se hicieron a personas que se encontraban en el sector informal. Dentro de las categorías repercusiones del COVID, tenemos subcategorías como disminución de ingresos, el cese de actividades, posible retorno a la pobreza, el desempleo y la expansión de la economía informal. La fase de la construcción teórica y global. Como dijimos anteriormente, en este presente trabajo hace una propuesta teórica global que, según Botero, consiste en una revisión del estado del arte, de los puntos de vista de diferentes autores, donde observamos tendencias, limitaciones, para luego desarrollar propuestas en base a una interpretación. Con las entrevistas a trabajadores informales, nosotros coincidimos con Jaramillo y Ñopo, que tuvo consecuencias muy graves. Asimismo, el Estado implementa medidas de reactivación económica. Pese a ello, hay más de 1 millón de personas buscando empleo. Asimismo, la suspensión de actividades implementadas afecta al sector informal. Este sector, muchos de ellos se quedan sin capital alguno. El Estado lanza medidas de formalización, pero no hay una acogida por parte del sector informal. Asimismo, el incremento de la informalidad será inevitable y el Estado debe de tomar medidas a corto y largo plazo. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. A consecuencia del cese de actividades, medida implementada por el Estado peruano, se evidencia el incremento del número de desempleo, ocasionando que muchos de los trabajadores que antes laboraban en un sector formal se vieran obligados a obtener ingresos económicos a través de actividades económicas informales. Estas actividades económicas informales hoy en día han ascendido al 72.4% de aquellos trabajadores que se encontraban en situación de desempleo. Recomendaciones. Se recomienda que el Estado peruano tome medidas en crisis como la del COVID-19 pensando en el largo plazo, tomando como una oportunidad para reducir la informalidad. Además, se deben de tomar ciertas medidas teniendo en cuenta que el Perú es un país con un alto índice de informalidad, lo cual puede repercutir en un posible retorno a la pobreza. La agenda laboral a futuro debe combinar medidas sanitarias con medidas económicas para poder sostener los empleos existentes y transitar de la informalidad a la formalidad. Muchas gracias. El presente artículo, la crisis sanitaria del COVID-19 en la actualidad y sus repercusiones en el sector económico informal peruano, ha sido trabajado por los estudiantes Vilma Andía Choquipuma, Danisa Juana León Escobedo. Hemos contado con el asesoramiento del doctor Imer Ávila George de la Universidad de Guadalajara, México, y también hemos contado con el apoyo del doctor Jorge Sánchez Garcés y de la magíster Ruth Villafuerte Alcántara,
docentes de nuestra casa de estudios, la Universidad Peruana Unión, Campus Juliaca, Puno, Perú. Muchas gracias.